Es interesante lo que hemos podido entender y escudriñar en este capítulo 7. El tema de estos tres partes de este capítulo le llamé derrotados en la tierra de la victoria. Recuerden el capítulo 6, ellos no pelearon para la victoria, sino en la victoria. Dios ya les había dado la propiedad. Pero estando dentro de la tierra de la victoria, el pueblo de Israel, en la tierra prometida, hubo un contratiempo. Hubo una situación que Dios tuvo que arreglar porque de todas las instrucciones, amados, que Dios les dijo, no le hicieron caso. Y Dios tuvo que detener para que, amados, el pueblo reconociera la importancia de la obediencia. Moisés describió la tierra, yo se los dije, como una tierra de montes y valles. Es lo que dice Deuteronomios 11:11. Dice, la tierra que vamos es una tierra de montes y valles. Y la verdad me llamó la atención cuando él está describiendo la tierra prometida. Porque esta frase, una tierra de montes y valles, es más que una descripción del contraste entre los montes de Canaán y la tierra plana de Egipto. Más que, porque ellos venían de Egipto, era puro desierto, todo plano. Y ellos dicen, vamos a entrar a una tierra de montes y valles. Pero es más que una descripción de lo que vivieron. Pero también es más que una descripción de la vida geográfica. Más bien describe la vida geográfica del pueblo de Israel. Que iban a tener subidas y que iban a tener bajadas. Aunque hay mucha gente que tiene más bajadas que subidas. Usted se está parando de una buena caída y se paró para volverse ¿a qué? Cuando dice, ¿cómo le voy a hacer para detenerme aquí? Bueno, la vida del cristiano así funciona. La Biblia dice que nosotros los cristianos por fe reclamamos nuestra herencia en Cristo, pero también experimentamos momentos de altos de victoria y valles de desánimo. ¿Quién no ha tenido desánimo? ¿Quién no ha tenido? Inclusive este domingo voy a compartir sobre el poder para comprender la vida. ¿Por qué nos pasan cosas aún sirviendo a Dios? ¿Por qué a la gente buena le pasan malas cosas? ¿Cómo puedo entender el plan de Dios de lo que estoy pasando en este momento? De eso voy a hablar el domingo, porque, amados, llegamos a cuestionar a Dios en muchas cosas y si así, amados, permitimos, vamos a llegar hasta culparlo a Dios. Pero yo quiero decirte algo, en tu vida y en la mía, como el pueblo de Israel lo tuvo, vamos a tener momentos altos, elevados de victoria, pero también vamos a tener momentos de valles de desánimo. El desánimo es inevitable en la vida cristiana. Pero también debemos recordar que no podemos tener montañas sin valles. Si estamos en las montañas y tú dices, estoy en la cima, recuerda que qué bueno que estás en la cima. Pero si nomás haces un ojito para allá, allá hay valles. Y los vamos a tener. El problema es que nos descuidamos de estas cosas y pensamos que siempre vamos a caminar en la nube. Pero recuerda lo que le pasó a Cornelio. También él se cayó. ¿Usted conoce ese versículo? ¿Para qué se hace? Digo, ¿okay? Nosotros pasamos por lo mismo. Porque tú puedes estar en una semana acá arriba y el siguiente día abajo. Y le puedes llamar, es que algo pasó en mi vida. Fue las hormonas, fue el estado de ánimo, fue la lluvia. A gente me ha platicado que la lluvia lo deprime. A mí me encanta la lluvia. A mí me deprime más el calor. Porque me encanta más la lluvia, a mí porque me puedo cobijar, me puedo sacar un cafecito y el calor, nomás hasta ciertas prendas me quito, porque si no me van a pecar la gente. ¿Okay? Entonces, pero me aguanto. Pero todos tenemos arranques de situaciones, de cansancio, de decir, ¿cómo salgo de esto? Y nos olvidamos que a veces vamos rumbo al valle. En el capítulo 7 inicia con una palabra, dependiendo de la versión que usemos, la palabra más, pero o sin embargo. Y me llamó la atención porque, amados, Israel estaba por entrar. Cuando abre el capítulo 7, más o, pero o, sin embargo, nos está diciendo que es una señal que las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque tuvieron una victoria increíble en el capítulo 6.
más. Sin embargo, o pero, y siempre que hay pero, hay algo que sucedió. Y aquí lo vimos en el capítulo 7. Josué está por descender del monte de la victoria Jericó al valle de la derrota Ai. Se confiaron, ya les hablé de todo esto. Ahora, Josué era un líder con experiencia, pero aún así, él era humano y expuesto a cometer errores. En esta experiencia, él nos enseña las causas de la derrota y cómo podemos tratar con los desánimos de la vida. La Biblia nos habla del corazón y nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda. Porque cuando tu corazón llega a entrar en periodos de desánimo, es más difícil salir. Es fácil entrar, difícil salir. Y por eso, como hijos de Dios, yo tengo testimonio de gente que en un tiempo sirvió al Señor, que cantaba en el Señor, tocaba la música, enseñaba, hasta predicaban, y que ahorita no quieren nada. Viven una vida cómoda, no necesitan a Dios y están empachados. Y qué triste. Qué triste cuando llegamos a ese punto de estar en el valle sin darnos cuenta. Porque también en el valle hay cosas buenas, hay abundancia. Pregúntele a Lot, él escogió la llanura, el valle de Sodoma y Gomorra, y ahí había muchas cosas bonitas, pero también estaba la perdición, que su tío tuvo que ir en rescate. Y lo que quiero decirte con todo esto, va a haber cosas en tu vida donde vas a tener batallas que te van a desanimar. Déjenme darles un repaso. En la primera lección, la primera parte de este capítulo, hablamos sobre un soldado desobediente. Hablamos del pecado y hablamos del pecador. ¿Quién fue el pecador y qué fue el pecado? Ya hablamos. Si quieres saber más, nomás vayas al internet, busque el sermón y ahorita de decirle compré el CD porque ya ni... Cómprese el cassette también, tampoco ya ni cassette, ¿verdad? No, la hermana, usted todavía los compra, ¿verdad, hermana? La hermana Yolanda todavía tiene hasta de 8 tracks. Que el cassette, andan comprando carros con cassette. No, hermana, ni mi disco está en cassette. Pero, amados, vaya a internet y búsquelo. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Acán que cometió, que lo llevó a ese estado? Hay 4 cosas que yo compartí con usted. Ver el botín por segunda vez. Cuando empiezas a codiciar algo, cuando empiezas a ver algo que nunca deberías de haber puesto tu mirada, te gustó, vuelves de la mirada ahí, vuelve tu mirada porque algo te llamó la atención. Él también reclasificó esos tesoros y llamarles botín. No, eran tesoros que no le pertenecían. Es un botín de guerra. Yo vengo de la guerra. Dios dijo, no lo hagas. Y él lo hizo a su manera. Codició, el número 3. Y luego pensar que podía escaparse con su pecado al esconder lo que había robado. ¿Qué nos hace pensar que vamos a poder engañar a Dios? De eso voy a hablar ahorita más tarde. ¿Qué te hace pensar que vas a poder engañar a Dios? ¿O acaso de repente salimos más listos que Dios? Cuando Dios ha sido el eterno y Dios ha sido tu creador y tú y yo fuimos creados. Y de repente queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas y que podemos salir con la nuestra. Aquí había un pecador que reconoció que metió no solo su vida, sino también a su familia y a toda una nación por cometer ese pecado. Lo segundo que hablé contigo fue un ejército derrotado. Cómo se enfrentaron y que dijeron los espías, no vayamos todos. Con 3,000 hacemos. No son muchos. Se autoconfiaron y ellos ya ni consultaron con Dios. Mira, tú vas a ir, yo me voy a ir rumbo a la derrota cuando ya no estoy dependiendo de Dios. Cuando dependo en mis fuerzas, en mi gloria, en lo que hice. Amados, ¿por qué? Porque si yo me atengo al conocimiento que he estudiado y que he leído libros, que he preparado sermón, yo tengo un problema. No estoy dependiendo de aquel que me da la unción. Y yo necesito constantemente eso. Tú lo necesitas. Y aquí hubo una derrota porque el ejército se confió por la batalla que habían tenido, que era más grande Jericó que Ai, y se confiaron. Pero también les hablé sobre un líder desanimado.
Josué se topó. ¿Por qué? Porque no vemos que consultó con Dios. Simplemente tomó el consejo de los espías y se metió no solo él, sino toda la nación en una situación grave. Había un remordimiento, había un reproche, había un arrepentimiento y una reprensión que Dios tuvo que tratar internamente con la vida espiritual del liderazgo de la nación. Ahora voy a terminar con este capítulo. Y lo que yo veo en este capítulo, en el número 4, es un pecador descubierto. No solo el pecado fue descubierto, sino el pecador fue descubierto. Y de eso voy a hablar el día de hoy. Porque muchas veces pensamos, mira, nadie nos va a saber, nadie me ve, de veras. Ahora me decía la hermana Axa, que su hija me vio en el aeropuerto, hasta me entregó el desayuno que le pedí porque salí temprano a Sacramento. Yo no la reconocí, me dio pena porque no la reconocí. Ella sí me reconoció. Imagínate si anduviera haciendo cosas malas. Un mundo sí nos vigila. Sí nos vigila. Así que mejor pórtese bien por si hay alguien que lo ve y usted no lo reconoce. Y cuando me dijo, ay, dígale a Clarito que me disculpe que no la conocí. Pero gente los ve a ustedes en su trabajo. Y más si dicen que son cristianos. Entonces ellos los están observando, cómo viven, cómo hablan, cómo piensan. Y por eso lo que voy a hablar contigo es una advertencia para que tú y yo no lo hagamos como lo hizo este hombre. Así que tengo aquí un pecado descubierto. Hay dentro de esta sección, déjame darte, son 3 cosas que quiero hablar contigo. Lo primero de un pecador descubierto es la investigación. ¿Cómo se investigó? ¿Cómo llegó a salir a luz lo que el pecador? Aquel que hizo un pecado pensando que nadie lo iba a saber, que él fue. Bueno, mire lo que dice el versículo 16 del capítulo 7 de Josué. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué ordenó que se presentaran una por una las tribus de Israel. Y la suerte cayó sobre Judá. Cuando dice, y la suerte cayó sobre Judá, no habla de la suerte de los casinos, para que no diga, ay, mira, sí podemos ir a los casinos. También allí los van a descubrir. Okay. Ahora, ahí le va. Déjeme ponérselo para que lo entendamos. El dedo de Dios cayó sobre Judá. Ahora, si tú haces una investigación quién era Judá, te vas a dar cuenta que era una tribu importante. Era la que se encargaba de la alabanza, de la adoración. Y cuando Dios en una ocasión mandó a Israel a pelear, les dijo que suba Judá primero. Y cuando les dijo eso, que primero vaya la alabanza, la adoración. Por eso es bueno que tú llegues a tiempo a la iglesia, porque con la alabanza y la adoración, tú estás preparando el terreno para Dios hablarte a través de su palabra. Imagínate llegar al amén, al panzazo, y no tuviste nada de preparación, y por eso no te gustó como predicó el pastor Ledesma. No, ¿por qué? Porque tu corazón venía fatigado. Y Judá jugaba un papel importante y el dedo de Dios cayó sobre la tribu de Judá. Mire lo que va a decir aquí. 17. Todos los clanes de Judá, o sea, las familias, se acercaron y la suerte, o sea, el dedo cayó sobre el clan o la familia de Sera. Del clan de Sera, la suerte cayó sobre la familia de Zabdid. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdid, y la suerte cayó sobre Acam, hijo de Carmín, nieto de Zabdid y bisnieto de Sera. Todo, mire las generaciones. Y todos ellos educados dentro de la palabra. Ahora ahí va, mire, esto es importante porque usted va a decir, bueno, ¿y por qué no fueron directamente? No sabían, tenían que, Dios tuvo que dirigir ese procedimiento de investigación. Ahora, ¿por qué digo esto? Muchas veces hemos querido engañar a Dios,
pero los únicos engañados somos nosotros. A mí me dice Jeremías, capítulo 17, que más engañoso que todo es el corazón. Y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Tenemos que tener cuidado porque muchas veces pensamos y nuestro corazón dice, nadie lo va a saber, esto yo lo hice, amados, y lo que empieza a pasar en tu vida, hay un cortocircuito en tu vida espiritual y con Dios. Tu corazón empieza, por eso ha habido mucha rebeldía hacia Dios, por eso ha habido mucha rebeldía hacia la iglesia, por eso había muchos daños, amados, en matrimonios o daños, amados, en hogares, en el esposo dejando a la esposa o viceversa. ¿Por qué? Porque empieza el corazón a engañarlos. Esto es lo que el profeta pregunta. Pero el siguiente versículo nos da respuesta. Mire, porque si tú te fijaste en el 9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Hace una pregunta, ¿quién va a comprender el corazón? Porque ¿no le ha pasado cuando alguien habla con cierta persona que está haciendo, a ver, tú no conoces mi corazón? ¿Tú no conoces? No te conozco, pero por sus frutos te conozco. Y muchas veces la persona misma que está haciendo el daño llega a estar su corazón empedernido, endurecido. Pero miren la respuesta del mismo profeta. Yo, el Señor, escudriño el corazón. Tal vez a mí y a los cristianos de lado te los vas a engañar, pero a Dios no. Pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos. ¿Según el fruto de qué? ¿El fruto de qué? Sus obras. O sea, eso es el resultado de lo que hay en el corazón. Acab estaba pasando por lo mismo. Y fue el resultado, el fruto de las obras, no solo de él, sino de toda de una nación, por la pérdida que tuvieron en esa guerra. Ahora, nadie se puede esconder de Dios. Escuchemos esto. Nadie se puede esconder de Dios. Jeremías 23:24 dice, ¿podrá alguno esconderse en escondites? De modo que yo no lo vea, declara el Señor. Y luego él mismo, el Señor, hace una pregunta, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? En otras palabras, si su presencia, si su espíritu llena los cielos, si su presencia y su espíritu llena la tierra, ¿de dónde te puedes esconder que Él no llene? Aunque te vayas a una cueva, ahí está su presencia. Ahí está su gloria. Así que dice, nadie se puede esconder de Dios. El hombre ha querido hacerlo. Amos capítulo 9 versículo 3 dice, aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré. Aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, ahí ordenaré a la serpiente que los muerda. Dime, ¿dónde tú y yo podemos escondernos de Dios? ¿Qué podríamos hacer para decir, ni Dios, ni nadie, ni la iglesia se da cuenta? Pero las obras dilatan lo que hay en tu corazón, revelan lo que hay en tu corazón. Es lo que dice aquí, que si tu corazón empieza a crecer lo malo y el pecado, el fruto de tus obras se va a notar. El fruto de tus obras. Eclesiastés capítulo 12, mire lo que dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, justo con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. En otras palabras, ¿qué le hizo pensar a este hombre que nadie lo iba a saber? Aunque nadie lo supiera, Dios ya lo sabía. Dios fue el que tuvo que iniciar el proceso después de esa derrota, después de que quisieron culpar, porque si ustedes leen todo el capítulo 7, hubo un tiempo en que Josué tiene aquí una plática con Dios donde diciendo, para esto, qué vergüenza, Dios, y que esto, y que lo otro. Dice, no, espérame. Ustedes me desobedecieron. La nación entera ha pecado, porque el pecado de uno perjudicó a todos. Ahora, me llamó la atención esto, porque Dios usó un proceso para señalar al culpable. Primero, señaló a la tribu de Judá. Segundo, a la familia de Sera. Tercero, a la familia de Zabdí. Y por último, fue designado a Cam. Fíjese, ¿por qué Dios no se va derecho? Sino Dios está dando un cuadro aquí diciéndole, puedes afectar a tus generaciones. Escuche bien,
Tu pecado puede afectar tus generaciones. Tu bendición también puede influenciar positivamente a tus generaciones. Por eso es importante entender que Dios está en serio sobre estas cosas. Ahora, la pregunta que yo traigo para ustedes es esta. ¿Cómo cree usted que se haya sentido la familia de Acán al ver el dedo de Jehová siendo apuntado hacia ellos? Porque de todas las tribus los únicos que quedaron es la familia de Acán, y el dedo de Jehová diciendo, él es el culpable. Ahora imagínese la familia, los hijos, porque después voy a hablar de esto ahorita, de lo que pasó. Toda la familia pagó el precio. Toda la familia. Mire lo que dice Jeremías. Porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. Así que, amado, yo voy a decirles algo. No hay tal cosa que una mentirita blanca. Mentira, punto. La mentira no honra a Dios. Así que, por más que usted le ponga colores, no existe tal cosa. Nada se va a ocultar ante Dios. Y tenemos que entender que nosotros tenemos que caminar. Yo no te estoy hablando que hable o vivas una vida religiosa, sino una vida consagrada a Dios. Cuando Josué señaló a Acán como el ofensor, como el pecador, el pueblo que estaba viendo debió haberse preguntado, imagínense, ¿qué pensaría, qué cruzaría por la mente del pueblo cuando se supo quién era? Tal vez la pregunta de ellos, ¿qué cosas tan malas habría hecho para que Dios esté disgustado con nosotros? O sea, ¿qué tan grave fue el pecado de este hombre para que Dios se enojara con todos nosotros? Porque la nación entera pagó un precio. Se retrasó, 36 hombres murieron. Ahora, imagínense, una vez que fue señalado el pecador, el causante, el que pecó, ¿cómo se sintieron los familiares de los muertos? O sea, por tu culpa, yo perdí a mi papá. Por tu culpa yo perdí a mi hermano. Por tu culpa yo perdí a un familiar, porque murieron en esa guerra sin necesidad de ello 36 personas. ¿Qué pasa? Inclusive si usted ve noticias y ve esos documentales de un asesino que mató a una niña, que mató a un esposo, que mató a una esposa, la familia cuando habla con rencor, habla con coraje. Ahora imagínese, los familiares de los 36 soldados muertos estaban, yo creo, hasta enojados al ver al hombre cuya desobediencia causó la muerte de sus seres queridos. El pecador había sido sacado a la luz. Y muchas veces, si tú y yo nos cuidamos en la relación que tenemos con Dios, vamos a lastimar a mucha gente. Tenemos que cuidar. Dios siempre tiene su manera de cómo sacar esto a luz. Lo segundo que yo veo aquí en esta historia no solo es la investigación, sino en la confesión. Y mire lo que dice aquí, del versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, y mire, me llamó la atención y parece, lo subrayé, honra y alaba al Señor. Ahorita voy a explicar eso. Oh, espérame. A un pecador le está diciendo, honra y alaba al Señor. Dios de Israel. Y dice, cuéntame lo que has hecho. No me ocultes nada. Acá respondió, es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Y ahí empieza la confesión. Vi en el botín un hermoso manto de Sinac, 200 siclos de plata y una barra de oro que pesaba 50 siclos. Y aquí estuvo su problema. Y hablé de eso la vez pasada. Los codicié y me apropié de ellos. O sea, quiere decir que no le correspondían porque Dios ya había dado órdenes. Eso es para mí. Son las primicias.
¿Recuerdan que hablamos de eso? Su problema fue que los codició. Cuando hay pecado en la vida de una persona, es que empieza a codiciar lo que no debe. Y no solo empieza a codiciar, dice la Biblia, empieza a apropiarse. Apropiarse. Cuando no debió. Y eso fue lo que él hizo. Entonces lo escondí en un hoyo que cabé en medio de mi tienda de campaña. Y luego dice, la plata está también ahí, debajo de todo. Versículo 22. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda de Acán. No crea que es la tienda de abarrotes, no, así se llamaban las casitas que usaban. ¿Okay? No, ay, tenía negocitos, no, es ahí donde vivían, sus carpas, pues, ¿okay? La tienda de Acán. Ahí encontraron todo lo que Acab había escondido. O sea, fue una confesión completa. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas a quienes se los presentaron al Señor. Cuando Josué le dice a este pecador, Acab, honra y alaba a Dios o dale gloria al Señor. Esta era una forma oficial del pacto de Israel. O sea, tú tienes que apelar, tú tienes que caer en manos de Dios o apela a su pacto. Ahora, Acab no tan solo había pecado en contra de su pueblo, propio pueblo, sino también en contra del Señor y tenía que confesar su pecado a Dios. Al decir, es cierto que he pecado contra el Señor. Él reconoció, porque aquí lo vemos en el versículo 20, es cierto que he pecado. Reconoció, no solo tenía que declarar la gloria de Dios, establecerla otra vez en su vida, sino que reconocer que había pecado. Antes de ejecutar el juicio del Señor, Josué tenía que presentar las evidencias para apoyar la confesión de Acab. Los bienes, el botín que eran del Señor fueron traídos ante el Señor y de todo Israel. La confesión y las evidencias eran suficientes ¿para qué? Para la acusación. En otras palabras, siempre había un procedimiento bajo Israel de cómo llevar a cabo un juicio. Él confesó, pero dijo que ahí está, vamos a ver si está ahí. Y corrieron, buscaron todo lo que él dijo que había enterrado y ahí. Mire, una vez que te robes las cosas que no son tuyas, no las vas a poder usar con libertad. Dígame, ¿qué tanto usó él de todo lo que se robó? Nada. El pecado y el diablo no te va a dejar disfrutar lo que él mismo te indució a robarte. Y eso fue lo que le pasó. Así que yo veo una investigación, veo una confesión, la importancia de la confesión, pero también veo un juicio. El alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. Mire el versículo 24 en adelante. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acab, bisnietos de Zera, y lo llevaron al valle de Acor. Ahorita voy a hablar de esto. Al valle de Acor. Junto con la plata, el manto y el oro, todo lo que se había robado. Ah, ¿lo quieres? Mándala pues. Vamos a ver si te sirven de muerto. Todo eso. También llevaron, aquí está algo, y me puse a estudiar esta parte porque dije, porque mucha gente dice, ay, Dios es malo, porque aquí también a los hijos pagaron. Porque dice aquí, también llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su tienda de campaña y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, ahí le va, Josué exclamó, porque has traído esta desgracia sobre nosotros. ¿Por qué has traído esta desgracia? Otra versión dice, ¿por qué has turbado a Israel? Voy a decirles algo, amados. Tenga cuidado de no ser piedra de tropiezo para el pueblo de Dios. Tenga cuidado, de veras, se lo digo en el amor de Dios.
Es muy fácil hablar del cristiano, de la iglesia, del Hijo de Dios, de lo que, aún de una iglesia en particular. Y Dios dice, ok, ¿eso es lo que quieres? ¿Quieres descreditar mi gloria? ¿Quieres descreditar? Porque estás hablando de mi iglesia, la que yo establecí, la que yo he bendecido. Y si tú y yo servimos de tropiezo, Dios lo único que va a hacer es quitarnos. Porque su iglesia hasta esta fecha ha prevalecido. Si va a prevalecer contra las mismas puertas del infierno, ¿qué te hace pensar que no va a prevalecer en contra de ti? Y tenemos que tener cuidado, porque Él dijo, ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Yo creo que estaba más congojado Josué que el mismo pecador, porque ya lo habían descubierto, ¿ya qué hace? Y él dice, ¿qué? Me tengo que hacer ahora la justicia. Y luego dice, que el Señor haga caer sobre ti esta misma desgracia. La semilla que plantaste ahora es la que vas a cosechar. Entonces todos los israelitas apedraron a Cam y a los suyos. ¿Y qué? Sería bueno que aunque sea una vez Dios nos permita hacer algo aquí, ¿no? Le aseguro que todos nosotros nos compusiéramos. No, hombre, anduviéramos, no, bendecido, hermano, bendecido, aquí traigo mis diezmos, y ahí va a renunciar al ministerio. No, aquí estoy, gloria a Dios, gloria a Dios. Más con un voluntario que tengamos, con toda familia. Piedras hay para aventar para arriba, eso no es problema. Cerillos también hay. No sé si hay voluntarios. Pero mire lo que pasó aquí. Tomaron piedras y apedraron a Cam, a los suyos, a su familia, y los quemaron. Mire el versículo 26. Entonces colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que siguen en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Voy a aclarar algo. Puesto que la ley de Israel prohibía, escuche bien, prohibía a los miembros de la familia que fueran inocentes de ser castigados por los pecados de sus familiares. ¿Me explico o no? O sea, si la familia de Acam era inocente, no hubieran pagado el precio. Inclusive, si quiere apuntar la cita, ahí le va. Deuteronomio 24, 16. Ahí estaba establecido. Familiares inocentes del pecado de la familia o de alguien de la familia no va a pagar un precio. Ahora, lo interesante es que toda la familia pagó un precio. Y mientras estudiaba para este día, a través de los días que estuve estudiando, me doy a la conclusión que la familia de Acán fue culpable por apoyarlo, por solraparlo, por no decir nada, inclusive hasta le trajeron la pala para hacer el hoyo. ¿Y cuánto nos va a tocar, apá? Mira, apá, esto está bonito, apá, este manto, apá. Para que se lo dé a mamá, para cuando cumplan aniversario. O sea, tanto. ¿Qué dice Primera de Abel 2:5? Tanto peca el que mata a la vaca como el que. ¿Usted conoce ese versículo? Y cuando metes a toda la familia en un complot en contra de Dios, todos van a pagar. El inocente que no sabía y que no tuvo nada que ver, dice la Biblia, no va a ser responsable. Pero aquí fue toda la familia responsable. Ahora, recuerdan que eran tiendas, y eran tiendas que no traían habitaciones, que tenían sus baños, que tenían su jacuzzi adentro. No, eran tiendas, eran 4 paredes. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la familia apoyó. Acam y sus familiares o familia habían dejado a Dios por las cosas materiales. Y voy a decirles algo, no vale la pena traicionar a Dios y a tu familia por cosas que no vas a usar. La muerte de Acam y de su familia fue ciertamente una advertencia dramática para la nación de Dios o de Israel, de no tomar la palabra de Dios en serio o a la ligera. Simplemente Dios está diciendo, aprendan. Yo les dije lo que tenían que hacer, no lo hicieron,
Todo lo que están viendo es para que ustedes no me tomen a mí a la ligera. Hoy en día, que estamos en el periodo de la gracia, la dispensación de la gracia, abusamos de la gracia de Dios. Dios me va a perdonar. Dios... Pero Dios dice, sí, pero todo lo que sembrares también lo vas a cosechar. Yo te voy a perdonar si me pides perdón, pero lo que tú siembras, eso vas a cosechar. El turbador de Israel había sido completamente removido del escenario. El pueblo ya estaba santificado y ahora Dios podía marchar con su pueblo y darles la victoria. El nombre Acor, el valle de Acor. ¿Sabe lo que significa el valle de Acor o el nombre Acor? Dificultad. Los llevaron al valle de la dificultad. Aquel que hizo las cosas más difíciles para todos. El valle de Acor es mencionado en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 15, como un lugar donde un día los judíos tendrán un nuevo principio y ya no más serán asociados con la vergüenza ni la derrota. Mira lo que dice aquí Oseas 2:15. O sea, del valle de dificultad, el valle que te da el problema, y ese es el valle donde llevaron a Acán y a su familia. De ahí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de Acor, mire en cómo lo que Dios puede hacer con la dificultad de tu vida, en una puerta de ¿qué? De esperanza. O sea que Dios es un Dios de oportunidades. Porque tal vez tú pasaste por una dificultad de pecado, has ofendido a Dios, te has retirado de Dios, has hecho cosas que Dios no quería de ti, sin embargo ya las hiciste, dice Dios. Ahora cuando estás en ese valle de muerte, de sombra, ese valle yo puedo usarlo como la puerta de esperanza para ti. El valle de Acor llegará a ser para Israel una puerta de esperanza. Regresarán a sus tierras y compartirían con las bendiciones del reino. Ahora, qué maravilloso es que el Señor es el Señor de tomar ese valle de Acor, un lugar de llanto y derrota, y hacerlo un lugar de esperanza y de gozo. El montón de piedras en el valle sería un recordatorio que Dios espera que su pueblo obedezca su palabra, o si no van a tener que ser juzgados. El montón de piedra en Gilgal, capítulo 4, versículo 1 al 8 de Josué, les recordaba que Dios, al pueblo de Israel, que Dios era fiel a su palabra y que Dios iba a dirigir a su pueblo a lugares de obediencia y de bendición. Ambos memoriales son necesarios para caminar nuestra fe. Mire, voy a decirles algo. Dios es amor y desea bendecir a su pueblo, pero también Dios es luz y tiene que juzgar el pecado de su pueblo. Escuche bien, Dios es amor y Él quiere bendecir a su pueblo, pero también Dios es luz y quiere que caminemos en santidad. Y si hay pecado, Dios lo va a juzgar, va a tratar contigo y conmigo, amado, hasta que enderecemos nuestras veredas. Ha de haber sido un evento muy cansado para Josué y sus líderes, pero la situación estaba por cambiar. Dios tomaría el control del ejército y llevaría a su pueblo a la victoria, puesto que se habían rendido al Señor. En la próxima semana voy a hablar en el capítulo 8 de cómo Dios, la estrategia que Dios les dio para ahí, no fue lo que los espías recomendaron, y no fue lo mismo que tampoco hicieron en Jericó. Totalmente diferente. Es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Inclusive vaya leyendo el capítulo 8 de Josué. Aquí hay una frase: ninguna derrota es permanente, ningún error está más allá del remedio. Escuche bien, ninguna derrota es permanente, pero tampoco ningún error está más allá del remedio. No importa si has pecado, si has lastimado a Dios, si te has distanciado, Dios dice: yo soy el Dios del valle de Acor, que te da la esperanza. Pero tienes que regresar a Él, tienes que pedirle perdón a Él, tienes que buscar su rostro. Así que aún los valles de Acor pueden llegar a ser puertas de esperanza para cada uno de nosotros. ¿Aprendió algo este día? Amén. ¿Algún voluntario? ¿Traje algunas piedras? Nadie, ¿no? Que bueno. Pero primero tendría que confesar para hacer todo el procedimiento. Mire, damos gracias que ya no estamos bajo la ley, pero sí estamos bajo la gracia
pero los principios de la siembra siguen siendo los mismos. Siembre para bien y siembre para Dios. Y siembre en su vida, su testimonio, constantemente, para que Él se lleve la gloria. Y viva en santidad, porque en su santidad nadie verá al Señor. Así que yo le animo que siga disfrutando de la tierra de la victoria y no viva dentro de la tierra de la victoria en derrota. Tú estás hecho para ganar constantemente. Amén. Póngase de pie en este momento. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos permites llegar a ella y entender el plan perfecto, el corazón tuyo, Dios, en la palabra. Y gracias por enseñarnos el principio de la obediencia, de la entrega, del poder estar contigo para vivir, Señor, de acuerdo a tus mandamientos. Yo te pido, Dios, que si hay pecado, si hemos lastimado tu nombre, si hemos difamado, Señor, si hemos traído, Señor, no honra a tu gloria, perdónanos, Padre. Ayúdanos a vivir para que en todo lo que hagamos tú te lleves la gloria, Padre. Y si hemos pasado por algunas dificultades o errores, Señor, yo te pido, Dios, que nos ayudes. Que ese valle de Acor es un valle, Señor, de dificultad. Como tú lo prometes en tu palabra, sea el valle también de esperanza, la puerta de la esperanza para muchos de nosotros. Por Cristo Jesús te lo estoy pidiendo, y para la honra y la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte a Dios.